Dar paso a Ignacio Valdés, del Departamento de Innovación Social de Redella, y Virginia Fernández, consultora de sostenibilidad de Más Business. Nos van a hablar sobre el marco de medición de impacto en Redella, proyectos Baza, Caparacena y Plan Cero. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Vale? Lo primero decir que Redella, porque a mí me ha costado al principio asumirlo, Redella es un grupo de empresas, ¿vale?, que está formado principalmente por Red Eléctrica de España, luego está Hispasat, que todos la conocéis, luego tenemos una empresa que se llama Rintel, que es una empresa de telecomunicaciones, ¿vale? Es la segunda red de fibra óptica de España, ¿vale? Y luego tenemos una incubadora para startups, tanto tecnológicas como del medio rural, que se llama Elewit, y luego tenemos una empresa internacional que hace el negocio de desarrollo de infraestructuras eléctricas, ¿vale? Bueno, para poner un poquito en contexto qué queremos presentar hoy, os voy a comentar que en el año 2021 nuestra presidenta nos pidió que le diésemos un impulso a la ESG social. Entonces nos pidió que le diésemos una vuelta y buscásemos en qué deberíamos trabajar y qué podemos aportar a la sociedad, ¿vale? Principalmente los territorios donde nosotros operamos y estamos implantados. Entonces le dimos una vuelta total a la ESG social que tenemos y definimos un nuevo, como hemos dicho nosotros, un nuevo enfoque de la innovación social del Grupo Redella, que se tenía que basar en 4 grandes líneas, que son las que presentamos aquí, y con un hashtag muy claro: luchar contra las desigualdades. ¿Y en qué vamos a luchar? Pues vamos a luchar en 4 grandes desigualdades, 4 grandes verticales. La desigualdad digital, que nos encontramos que existe mucho, porque además podemos aportar mucho. Somos la segunda red de fibra óptica de este país y tenemos una empresa de satélites que se llama Hispasat. Luego queremos luchar contra la desigualdad territorial. Nosotros somos una empresa que, por ejemplo, en el territorio nacional de España, de los 8.100 municipios que hay, estamos implantados en más de 3.200 y la gran mayoría son rurales, donde se observan grandes desigualdades. Luego, otra de las verticales era la desigualdad generacional. Aquí ponemos infancia y juventud, pero era generacional. Las diferencias que hay, sobre todo en el mundo rural, con la infancia y las oportunidades que tienen y con las personas mayores. Y luego pusimos la otra vertical, que era la desigualdad de género. Dentro de cada una de esas desigualdades teníamos que buscar líneas, porque son, como os podéis imaginar, amplísimas, ¿vale? Dentro de la desigualdad digital queríamos trabajar en conectividad, facilitar la conectividad. En los entornos rurales, como os podéis imaginar, la conectividad es muy compleja. Y luego también en la alfabetización, porque nos hemos dado cuenta que ahora tenemos todos herramientas digitales, pero no a lo mejor los conocimientos para poder utilizar esas herramientas digitales. Todo el mundo tiene un móvil, es una herramienta digital, pero no todo el mundo tiene los conocimientos para poder utilizarlas de una manera segura, ¿vale? Entonces, trabajábamos en esas 2 líneas. Desde el punto de vista de territorio, hablábamos de desarrollo local, hablábamos de capital natural, hablábamos, evidentemente, de municipios por la transición energética, y hablábamos también que nosotros colaboramos mucho con el tema de la preservación del capital patrimonial, ¿vale?, y cultural de los municipios. En tema de generacional, hablábamos de pobreza infantil, que en este país la tasa de pobreza infantil es mucho más elevada de lo que nos podíamos imaginar. Hablábamos de empleo juvenil, sobre todo en el entorno rural, que es muy complejo el desarrollo del empleo juvenil, y hablábamos de la formación para la transición energética. Pues nosotros, que desarrollamos grandes infraestructuras lineales, principalmente eléctricas, nos damos cuenta que no encontramos en los entornos rurales capacidades para poder atender luego esas instalaciones que se quedan en los territorios. Y luego, la última vertical, Virginia, que me va muy rápido, hablábamos de igualdad social y de integración laboral, ¿vale? Porque creo que son 2 sectores que tenemos que trabajar. Entonces, con este nuevo enfoque decidimos que toda la contribución que vamos a hacer en los territorios donde nosotros estamos operando tienen que ir al menos en alguna de estas 11 líneas. ¿Qué ocurrió? Que empezamos a hacer un plan cero para identificar proyectos en estas 11 líneas, y luego lo que queremos es los proyectos que estamos haciendo en este plan cero, poder llevarlos a los territorios donde estamos implantados. Y ahora presentamos un ejemplo que hicimos, que es el que presentamos a los compañeros de Más Business, ¿vale? Como bien os he dicho, Red Eléctrica, una de las funciones que tiene, y esto es en este caso Red Eléctrica, es desarrollar infraestructuras lineales. Son infraestructuras muy grandes que vertebran el territorio y que no se percibe el beneficio directo de estas instalaciones. Entonces, Red Eléctrica quiere compensar ese impacto negativo que tiene con un impacto positivo, que es mediante la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos para crear valor en esos territorios, ¿vale? Este es un ejemplo muy claro. Eran 15 municipios donde Red Eléctrica aportó aproximadamente en torno a los 650.000 euros y que afectaban a 44.000 habitantes, para ponerlo todo en contexto, ¿vale? Pues
empezamos a trabajar con esos municipios, a presentarles los 4 verticales que teníamos, las 11 líneas, para que hiciesen proyectos que creasen valor en su territorio. Entonces empezamos a presentarles proyectos sobre temas de eficiencia energética, de alumbrado público, de autoconsumo, de desarrollo territorial mediante la creación de valor mediante el patrimonio, mediante la creación de formaciones duales, crear proyectos que creasen valor. ¿Y qué ocurrió? Que nos dimos cuenta primero, los propios municipios vieron la importancia de estos proyectos y quisieron aportar de sus presupuestos municipales casi el 25% para mejorar todavía más esos proyectos. Pero claro, nos dimos cuenta que hacíamos proyectos que luego traían unos resultados. Por ejemplo, hicimos muchos proyectos de cambio de luminaria pública. Uno de los principales costes que tienen los servicios municipales rurales es el alumbrado público. Pues con esos cambios y esos ahorros, cambiando las tecnologías y fijando el precio de la luz en un momento determinado, calculamos lo que le costaba la luz antes, el alumbrado público, antes de ese proyecto y lo que les costaba posteriormente. Nos dimos cuenta que, os vuelvo a repetir, 15 municipios, esto es en Granada, 44.000 habitantes, conseguíamos un ahorro de casi 4 millones de euros a las arcas municipales en la vida útil de estos proyectos, que son de alumbrado público, de autoconsumo de edificios municipales. Entonces, vimos eso, vimos también que había una reducción de emisiones de CO2 de casi 4 toneladas. 4 toneladas, no sé si son muchas, son pocas, estamos hablando de 44.000 habitantes, si lo pusieron en la población de España serían 4 millones de toneladas de CO2, o serían, si lo multiplicamos el ahorro, estamos hablando de 4.000 millones de euros, es una barbaridad, ¿vale? ¿Qué estamos demostrando aquí? Que actualmente, tal y como estamos aplicando la metodología LBG, que nos ha valido muy bien y hemos avanzado mucho, tenemos claro que la contribución social del Grupo Red Eléctrica, en este caso, serían de 674.000 euros. Y todos estos impactos que hemos descubierto, ¿cómo los valoramos? Tendríamos que valorarlos de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Me senté con la gente de Más Impact, con Víctor y con Virginia, que ahora lo van a contar, y dije, ¿y esto cómo lo contamos? Porque esto, de alguna manera, hemos mejorado la sostenibilidad financiera de 15 ayuntamientos. Tendremos que contarlo de alguna manera. Entonces, ahora os paso con Virginia y os sigue contando. Vale. Bueno, como os decía Nacho, nosotros nos quisimos encargar, ¿no?, de hacer una primera aproximación para medir tanto los logros como los impactos que a través de sus 2 proyectos de Baza y del Plan Cero estaban teniendo. Entonces, después de muchas reuniones y de ponernos a trabajar y de hacer sobre todo una evaluación documental, identificamos los objetivos principales, ¿no? Eran 2 proyectos muy diferentes. Por ejemplo, en Baza sí que tenía unos objetivos muy claros de eficiencia energética, mientras que, por ejemplo, en el Plan Cero estaban más enfocados a objetivos pues, desde emprendimiento, empleabilidad, etcétera, incluso también de innovación. ¿Qué hicimos luego? Hicimos una cadena de valor para poder sacar una pila de indicadores y después ver un poco, ¿no?, en todos los proyectos, que además cada proyecto tenía muchísimas iniciativas, ver dónde si habíamos logrado logros y dónde algunos podíamos lograr o no impacto. ¿Y esto en qué se tradujo? Pues en un marco, si me puedes pasar, en un marco, ¿no?, en una herramienta que quisimos hacer, una matriz, lo más sencilla posible, porque al final, bueno, queríamos entregar un producto que fuese fácil y que cualquiera lo pudiese manejar de forma autónoma, ¿no? Ahora os vamos a enseñar, esto va a ser una pequeña, un glimpse fugaz para que veáis un poco los asuntos relevantes que queremos destacar, ¿no?, en este marco. Primero, toda esta parte es un poco más descriptiva, con datos generales de la empresa, ¿no?, pues cómo ha contribuido Redella monetariamente, el alcance del proyecto, etcétera. Aquí, por ejemplo, los objetivos que habíamos identificado, ya habíamos, según el objetivo, por ejemplo, eficiencia energética, desarrollo local, ya cada objetivo va vinculado con sus indicadores. Grupos de interés, hicimos primeramente un mapeo de aquellos que nosotros, según el tipo de proyecto, identificamos que podía ser más interesante para Redella, y luego hicimos una priorización, ¿no? Al final era imposible poder evaluarlos todos, entonces al final los validamos siempre con Nacho a ver cuáles eran más relevantes. Y luego aquí únicamente destacar en los indicadores, al hacer todo el desarrollo, intentamos siempre en la medida de lo posible ser lo más conservadores posibles y quedarnos con aquellos indicadores que realmente pudiéramos soportar y que viéramos muy claramente que tienen su fuente de verificación. Por ejemplo, el tema de la tasa de paro,
sí que pues a priori parece un indicador que es muy sobrevalorado, pero por ejemplo algunos proyectos que tenía Redella son la mayoría en la España rural, donde apenas hay, o por ejemplo, desempleo porque no hay población activa joven. Entonces, por ejemplo, ese indicador tampoco no siempre nos ha sido tan interesante. Al final era poder crear unos indicadores que fuesen los más relevantes y que cada uno cuando entrase pudiese jugar con ellos y vincularlos con el objetivo. Entonces, por ejemplo, si entramos aquí, vale, automáticamente el marco te lleva a esta pantalla. Vimos algunos indicadores de logro, seguido de los grupos de interés que ya habíamos identificado, el alcance que tiene. Dale un pelín más para la derecha. Vale, y aquí para que tengáis un poco, lo vinculamos siempre con los indicadores de LBG. Y luego abajo, el mismo modus operandi que los logros, pero para impacto, ¿no? En el mejor de los casos, había proyectos que sí que habíamos visto que se había llegado a una transformación realmente significativa. Y ahí sí que había impacto. Y lo mismo, algunos indicadores del LBG, con su grupo de interés, sus resultados, si se ha alcanzado o no el objetivo, etc. En los impactos, por ejemplo, por destacar impactos en los ayuntamientos, ¿no? En los grupos de interés, los ayuntamientos fueron casi como el canal principal para Redella. Y aquí destacar, por ejemplo, en resultados, ¿no? Son mejoras en las cargas financieras municipales. Realmente los indicadores de LBG no hay un indicador específico para ahorro, pero que sí, por ejemplo, hay un indicador que te habla de mejora en las cargas financieras. Entonces, también intentamos jugar, ¿no? Con aquellos indicadores que sí que contempla el marco LBG, pero también incorporar algunos diferentes. Y aquí tenéis un poco los resultados de impacto que hubo en los ayuntamientos. Luego, por ejemplo, en los beneficiarios, realmente sí que era el core, ¿no? Un objetivo bastante prioritario, lo que es la disminución de la brecha digital, y aquí sí que fue un resultado, como podéis ver, bastante bueno, ¿no? Beneficiarios en la mayoría eran esos habitantes de los municipios. Luego también hubo alguna mejora en el tema de empleo, aunque no necesariamente fue el objetivo principal de Redella. Vale. Y luego también otro tipo de impactos, ¿no? También hubo un impacto económico. Eso se tradujo al final en un ahorro económico de casi 4 millones. Y luego, por otra parte, un impacto ambiental, ¿no? Vimos que son casi unas 4.000 toneladas evitadas. Esto al final, si lo ponemos bajo la perspectiva de los habitantes que eran, ¿no? Que eran, me parece, 46.000, 44.000 habitantes, claro, tú a lo mejor ves un ahorro de 4 millones, dices, pues no sé si es mucho, poco, si es bastante, no lo sabes, ¿no? Pero bajo esa población de 46.000, pues sí que nos ayuda a tenerlo un poco en perspectiva, ¿no? Y luego el valor social, que esto es algo que queremos trabajar bastante y estamos en ello este año. Queremos fortalecer el marco LBG e introducir más indicadores que nos ayuden a, como decía Nacho, a llegar a contabilizar ese valor social, ¿no? ¿Y qué es eso del valor social? Pues vemos que pudimos obtener un valor social monetario del carbono, que creo que eran, aquí son toneladas, probablemente son 4.000, me parece, 131.000 euros. Todos estos son valores siempre económicos, valor social del agua y valor social de la conectividad. Entonces, después de discutir y de ver mucho a ver cómo lo podíamos introducir, esto detrás lleva unos indicadores, ¿no? Y, por ejemplo, el valor social de la conectividad, pues, ¿qué es? ¿No? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Pues viene de unas mayores oportunidades educativas, una reducción del aislamiento, mayor conectividad, mayor acceso a la comunicación. Y esto es un poco el salto cualitativo que queremos dar para que poder realmente ser capaces todos de tener unas métricas comunes y de llegar lo que es al valor social. Estamos en ello y ahora ya como comentario último, pues queremos un poco animaros a tanto colaborar con empresas, con instituciones educativas, con la academia, universidad, ONGs, quien se quiera sumar y os invitamos a participar para poder trabajar en este tema del valor social y así realmente medir cuál es nuestra contribución tanto para empresa como para las ONGs. ¿A que sí, Nacho? Un último comentario, como ponen, y ahora que yo tengo claro que la contribución social en los territorios donde hemos operado, en el ejemplo de Baza-Caparazona, no son los 673.000 euros que mi compañera aportó, porque hemos creado un beneficio que de alguna manera tenemos que saber medir.
¿vale? Porque es un impacto, y además es un impacto que creo que debemos trabajar todos, toda la sociedad. Tercer sector, el sector educativo, empresas, administraciones. Y poco más. Y os animamos a ello.